Un saludo a todos, amigos, compañeros todos. El motivo de la presentación de esta noche de mis memorias, quiero destacar que está hecha en 2 libros. El primer libro ya lo presentamos hace 2 años, aquí, y llevaba el título Tarazona de la Mancha, Memoria de una dignidad. En estos 2 últimos años he terminado el resto de mis memorias, y la cual se compone en 3 partes. La primera, la que ya he dicho, y la segunda y tercera parte, también ya terminadas, ya llevan el título Tras la utopía, segunda y tercera parte. En esta segunda parte destaco la salida de Tarazona, en la cual fue en el año 1947, y empezó la emigración, una larga emigración, hasta el año 1973, que en esta época, pues naturalmente, como comprenderéis, pues tuve que vivir la etapa primera del libro de la vida de la guerra civil, el franquismo, después en la migración el problema colonial, con los países que estaban bajo la protección de los países coloniales como Francia, Estados Unidos, Bélgica, el Reino Unido, etcétera, incluso España. Mi etapa en Marruecos fueron 2 años, en la cual nos vinimos por la época que había, donde había muy poca seguridad para los que no éramos árabes, y empezó la etapa ya para aquí en España. Todavía estaba el régimen y colaboré y viví en Barcelona, Madrid. Ahí ya conocí a mi mujer. Nos fuimos a Francia porque las posibilidades en aquella época de prosperar, había también mucho paro, mucha corrupción, toda una serie de cuestiones que nos obligó a irnos a Francia. En Francia vivimos 14 años, allí hicimos la gran familia, y en el año 1973 vinimos aquí. Esta segunda parte lo titulo La involución o progreso. Es el problema que todavía tenemos en nuestro país, que tenemos todavía una herencia muy arraigada en la cultura española, y esta herencia es ni más ni menos que la ideología que nos implantó el régimen por medio de la guerra civil y 40 años de dictadura. Es el fascismo. En la transición se hizo lo que se pudo, no pudimos hacer más. En política siempre se hace lo que es posible, porque en aquellas fechas las organizaciones de izquierdas estaban completamente por rehacer, y tampoco el Partido Socialista se prestó para hacer la unidad con el Partido Comunista, que estaba la única organización que verdaderamente existía contra Franco. Y naturalmente el Partido Comunista por sí solo no pudo hacerlo, porque además en aquella época el problema que había no era solamente que aquí teníamos un franquismo bien organizado. La revolución era imposible, porque para hacer una revolución tiene que haber una descomposición del Estado, tiene que haber toda una serie de condiciones que no se daban. El ejército estaba intacto, tenían todo el poder de los 4 poderes intactos, y naturalmente las condiciones que exigía la apertura al régimen era entrar en el mercado común, la OTAN, la ONU, etcétera, y en este sentido los americanos les abrieron la puerta para que lo hicieran. Lo que podemos decir el capital mundial, pues en este sentido colaboró para que verdaderamente en España se pudiera hacer una transición, porque en aquella época, en la época que se daba también en los coroneles en Grecia, en la Revolución Portuguesa, y naturalmente incluso la Unión Soviética no estaba interesada en que lo que eran las fronteras que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial se cambiasen.
se hizo en los acuerdos del Helsinki y por tanto el problema es que no querían. También tuvieron en aquella época la revolución del Mayo francés, donde verdaderamente el sistema estaba pues naturalmente muy preocupado, no solamente el capitalista, sino también el socialismo real. Porque entonces salió Polonia, Checoslovaquia, etcétera, etcétera. Entonces el acuerdo que llegaron, incluido con la Unión Soviética, era que no hubiera cambios de las fronteras. Este problema también fue más de mucho peso para que en España no pudiéramos también hacer lo que se llama una transición democrática para haber enterrado de una vez para siempre el fascismo en España. En esta época el acuerdo que se hizo fue que el Partido Socialista naturalmente se plegó a los deseos de los Estados Unidos y sin tener que durante 40 años haber movido un brazo contra la dictadura, pues en poco tiempo le dieron todas las condiciones para que el Partido Socialista fuera un poder organizado capaz de apartar al Partido Comunista. Esa operación le salió bien porque así lo quisieron los americanos, incluidos los países de Europa, y en España, pues naturalmente, el Partido Comunista se encontró solo. Se pudo conseguir que se salieran los presos y los hombres que llevaban ya muchos años en las cárceles, un problema de libertad y democracia más o menos tutelada, que si luego después se hubiera llevado eso a cabo y se hubiera hecho verdaderamente una política de izquierdas, con el tiempo se hubiera podido mejorar y haber hecho una verdadera democracia. Pero ese no fue el caso del Partido Socialista, se adaptó a las circunstancias y naturalmente hemos visto en estos 35 últimos años que el juego que han hecho tanto el Partido Socialista como el PP era ni más ni menos que el bipartidismo, donde naturalmente los grandes problemas incluidos, como hemos visto últimamente en lo de el comienzo de la crisis con el artículo 135, para que verdaderamente la crisis que ellos habían creado de la corrupción que durante tantos años y demás habían hecho, pues que la pagaran o lo pagásemos el conjunto de la población, de los trabajadores y demás. Cuando realmente una minoría impone el criterio que está imponiendo de paro y de recortes de la sanidad, de educación y demás, la desunión y el fracaso propiamente dicho de la izquierda la tenemos todavía. Está todo por rehacer y naturalmente el problema que tenemos hoy día es que en España concretamente tenemos que seguir el camino como está haciendo Grecia con Syriza, es decir, unir a todas las izquierdas para ver si de esta manera, votando sin violencia, podemos naturalmente imponer un sistema verdaderamente democrático donde la democracia sea real,